Bien, estamos ya en la segunda parte de esta entrevista con un tema distinto. Nos acompaña en el estudio el señor Hugo Barrera, fundador de Arena y exdirigente del COENA, con quien vamos a hablar sobre varios temas que competen a este instituto político y otros temas de coyuntura nacional. ¿Qué tal, don Hugo? ¿Cómo está? Bien, un gran gusto. Aquí estamos a la orden. Perfecto. A ver, me gustaría que iniciáramos por acá. Hace unas semanas se eligió al nuevo presidente de Arena, el señor Gustavo López Davison. De acuerdo con el perfil que tiene el señor Davison y con la visión que tiene él, ¿cuál es el rumbo que a su juicio podría tomar Arena en estos años para poderse recuperar luego del resultado que vimos de las elecciones presidenciales pasadas y de los últimos resultados no favorables que ha tenido este partido? Bueno, en conceptos generales, yo creo que debes de cambiar un montón de cosas que se han venido haciendo que no han dado muy buenos resultados al partido, me refiero. Y yo espero que el nuevo presidente o el nuevo COENA, en términos generales, tenga la capacidad y la visión de buscar todos los elementos que de una u otra forma pueden apoyarlos para hacer un planteamiento y una estrategia orientada a tomar el camino que realmente nos permita en el futuro, cercanito, en el 21 y en el 24, recuperar pues el control del país, digamos, a través de ganar más diputados y ganar una presidenta de la República, por supuesto. ¿Qué cosas o acciones en concreto cree usted que deben de cambiarse, que son urgentes y no negociables? Mira, en términos generales, y así en globo, hay varias cosas que los diferentes gobiernos no lo han hecho y más bien se han venido como profundizando. El más importante, creo yo, de todos es el tema de la inseguridad en el país, que eso repercute, digamos, en un gran montón de otros daños a las comunidades en términos generales. Por un lado. Por el otro, creo yo que debe de haber un esfuerzo, pero bien grande para promover inversiones en El Salvador, especialmente inversiones extranjeras. Y no solo la promoción de inversiones, sino que además de eso, se tiene que buscar un mecanismo que a través de incentivos que están plasmados también en la Constitución, que se pueden dar, buscar la desconcentración de todas esas inversiones en El Salvador. O sea, de tal manera que, por ejemplo, en Chalatenango, que tiene 33 municipios, pudiéramos tener siquiera unas 25 fábricas de unos 500 empleados cada uno, ¿verdad? Y así repartirlo en Morazán, en el norte de San Miguel, en La Unión, etcétera. O sea, llevar empleo a los 14 departamentos. Todo esto relacionado con la promoción de inversiones, sean nacionales o extranjeras, pero dándole importancia bastante a la inversión extranjera, ¿no? Ahí tiene usted dos temas que son fundamentalmente importantes, uno relacionado con la inseguridad y otro relacionado con la generación de empleo en los 14 departamentos. Me está diciendo entonces, don Hugo, que el presidente de Arena debe tener una posición más fuerte sobre el tema de seguridad y también de inversiones. Lo que quiero decir con esto es que estos temas que son fundamentalmente importantes no se debe esperar a que se puedan llevar a cabo hasta que Arena vuelva a ganar una presidencia de la República, sino que en este mismo momento, y eso quizás es como la médula de todo, debe de buscarse un acercamiento con el presidente actual para tratar de apoyarlo para que todas esas cosas se den urgentemente, o sea, lo más pronto posible, porque la gente no puede estar esperanzada a que cuando gane dentro de 5, 6, 7 años un partido político va a resolver un problema que necesita que resuelva ya. Ese es el asunto. Entonces, otro de los elementos importantes es buscar un mecanismo de comunicación con el gobierno actual. Pues ahora está dirigido por el señor Nayib Bukele. Bueno, pues está por él. Ahí no hay para dónde. Tiene que buscarse un acercamiento con él para tratar de orientar o de contribuir con él, la persona que está en el Ejecutivo en este momento, a que estas actividades se puedan llevar a cabo lo más pronto posible. Y hay más, le digo, ¿verdad? A propósito, quedémonos acá porque me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el propio Gustavo López Davison sobre la relación o la oposición que va a tener el Partido Arena con el gobierno actual. Adelante. Y por supuesto que seremos una oposición muy definida, muy clara, muy honesta. Y por supuesto también he mencionado de que a lo que es positivo para el pueblo veremos cómo apoyamos, pero que también sea económicamente factible y no es solo de andar pidiendo más dinero. Siempre he pensado que
deben de buscar bajar grasa del Estado para que el pueblo pueda tener más recursos. Creo que debe de haber respeto mutuo. No solo es de un lado, creo que debe de ser de ambos lados. De eso trata también la democracia, de poder, si hay puntos de diferencia, que siempre lo van a ver, hasta por veces hasta con la señora. Entonces hay que platicar y platicando se entiende, pero sí hay un punto importante. Tenemos que ser más austeros. Bien, ahí daba la posición el señor Gustavo López Davison, presidente de Arena. Más o menos se puede ir leyendo sobre el tipo de relación oposición que va a tener con el gobierno. No escuché yo todo lo que dijo, pero en la parte final que dijo estamos totalmente coincidiendo, en donde hay que buscar un mecanismo de comunicación y de lo que se trata es de aportar de parte de nosotros como partido político todo lo que sea necesario para que el gobierno pueda desarrollar todas las actividades orientadas a favorecer al país y a la población. Don Hugo, se escuchan algunos análisis sobre este sentido, que en el país actualmente no hay una oposición, digamos una oposición política importante para establecer la democracia y que tenga una postura fuerte sobre diferentes temas clave que le afectan al país, nos afectan a todos los salvadoreños. ¿Cree usted que aparte de tener una relación con el gobierno cercana, de poder establecer ciertos temas que son importantes como la seguridad y la economía, debe haber una posición por parte del Partido de Arena un tanto más férrea? Es decir, dejar de ser pasivos en ese sentido. Bueno, lo podemos poner de la siguiente manera. Primero, ofrecer apoyo, ofrecer ayuda, ofrecer asistencia en todo lo que sea necesario al nuevo gobierno. Si lo acepta, qué bien; si no lo acepta, pues mala suerte para la población, pero ya no es responsabilidad nuestra. Segundo, si el gobernante de turno hace cosas que van en contra de los intereses del país o en contra de los intereses de la población, debemos ser sumamente críticos en este asunto y hasta donde sea posible buscar el mecanismo para que eso no suceda. Para mí eso es la oposición, pero la oposición no solo es de oponerse a las cosas, sino que de proponer también cosas que a lo mejor el gobierno no las ha contemplado, el gobierno de turno no las ha contemplado, y si las ha contemplado, pues felicitarlo realmente, ¿verdad? Si aquí lo que estamos buscando, la idea de llegar a ocupar una posición como es la presidencia de la República, está orientado a resolver los problemas del país y de la población en términos generales. Y para eso, ¿cómo no vamos a dar nosotros todo lo que sea necesario? Es que la oposición no es pleito, la oposición no es ir a oponerse a cualquier cosa por buena que sea, ¿verdad? Sino que se trata de ayudar a que las cosas salgan mejor. Y uno como oposición, o sea, como partido no en el gobierno, también puede aportar enormes soluciones a los principales problemas del país, manteniendo un mecanismo de comunicación. ¿Y quién está haciendo eso? La oposición, porque oposición es el que no está gobernando, no el que se está peleando cotidianamente. ¿Y cree usted que el gobierno tiene la suficiente madurez o tolerancia para poder escuchar críticas? Bueno, eso se va a ver. ¿Establecer una mejor relación? Críticas es una cosa, yo estoy hablando de si va a escuchar propuestas de solución a los problemas. Propuestas y críticas, ¿no? Sí, que al final también, sí, me imagino que también habrá por supuesto, críticas. Si hay que criticar, hay que hacerlo y fuerte, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el camino, ¿verdad? Por supuesto, si aceptan ayuda, si atienden las críticas que se hagan. Mire, en esta cosa política, el aceptar las críticas es fundamentalmente importante para la estabilidad que la Constitución le ordena al presidente que debe de mantener, armonía que debe mantener en el país. Y cuando alguien hace una crítica al gobierno de turno, bueno, no debe ser por molestar, debe ser porque algo no se está haciendo bien y lo que la oposición pretende es que las cosas se hagan mejor. Y en ese sentido son como puntos de apoyo para el que gobierna, ¿verdad? O sea, yo así lo veo. A ver, yo le preguntaba al inicio, don Hugo, sobre aquellos elementos, acciones o planes que el nuevo COENA pues debe establecer para poderse recuperar pues luego de esta caída que ha tenido. Ya me hablaba usted de algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la seguridad y la economía, digamos, salir de esa parte interna y hacerlo un poco más externo, no esperar que gobierne el partido. ¿Qué otros elementos cree usted a su juicio que son necesarios para poderse recuperar? Mire, hay temas, por ejemplo, relacionados con la educación, pero el tema de la educación, por lo menos de lo que yo vengo oyendo desde hace como 10 años para acá,
es que estamos hablando del yeso, del pupitre quebrado, de la gotera en el techo de la escuela y cosas así. Y la realidad del caso es que si nosotros nos pusiéramos como objetivo claro tener los mejores alumnos de América Latina, por ejemplo, primero tenemos que tener los mejores maestros de América Latina. Y el problema está, en el caso salvadoreño, en el magisterio, que está tirado. No se le ha dado la atención que debe de tener, arrancando con salarios si quiere, con capacitaciones si quiere, y con el reconocimiento a que de ellos dependen las generaciones del futuro, y dependieron las del presente y dependieron las del pasado. Entonces, ese es un grupo de gente que entiendo que andan más de 50,000 maestros en el país, que a los cuales debe de ponerles enorme atención. Y eso es importantísimo porque los maestros dependen del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación es una dependencia directa del presidente de turno. Y por lo tanto, al tema de la educación, pero desde el punto de vista de capacitar adecuadamente a los formadores de las generaciones del futuro, ahí es donde hay que poner el dedo. Y no estar perdiendo el tiempo en cosas que se pueden resolver de otra manera. Pero no es el presidente de la República quien debe tener mayor protagonismo y poderse coordinar con los diferentes depende del Ministerio de Educación. Exactamente, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando, usted me preguntó qué otro elemento, yo le digo el tema de la educación, pero visto desde el punto de vista de dignificar al Magisterio Nacional. Eso es importantísimo. Por supuesto que esa dignificación implica un compromiso de los maestros también de convertirse en los mejores maestros de América Latina. Ojalá que lo logremos. Y para eso se necesita planificar. Para la seguridad se necesita planificar. Para todo lo que se tenga que hacer en el país debe de haber una planificación, y esa planificación tiene que estar dirigida y operativizada por el Ejecutivo, con el apoyo de todos nosotros, los demás, que podamos hacer algo. Esa es la realidad. Hacemos una pausa rápidamente, pero regresamos con más de esta entrevista. Les recordamos que estamos en las redes sociales para que usted también participe, haga sus preguntas y comentarios de los temas que abordamos esta mañana. Nos acompaña en el estudio Hugo Barrera. Ahí están en pantalla nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter. Estamos como República 33 TV, en WhatsApp en el 7318-7627 y en la cuenta de Facebook como República TV 33. Regresamos. Conversamos esta mañana con Hugo Barrera, el fundador de Arena y exdirigente del COENA. Antes de pasar a otros temas que me parecen importantes, don Hugo, poderlos conversar, me gustaría un poco cerrar con la parte del trabajo interno de Arena y de cara al 2021. La última encuesta de la UCA revelaba que la simpatía que tiene la población es sobre todo al partido Nuevas Ideas, y el partido Arena queda prácticamente pues en segundo lugar. ¿Cómo creen ustedes? Segundo bien abajo. Segundo y bien abajo, definitivamente, sí. Es cierto, sí. O sea, aquí está, por ejemplo, dice que Nuevas Ideas tiene de simpatía 66.4% y Arena tiene un 13.3%, bastante bajo. Sí. ¿Cómo creen ustedes que se puede recuperar Arena de cara al 2021 y cuáles de los errores que se cometieron en el pasado se deben de solventar? En primer lugar, yo creo que el nuevo COENA tiene un reto tremendamente grande, complicado, difícil, nada fácil, pero se debe de hacerle frente a la situación. En estas cosas políticas, eso es como normal, digamos, que pueden suceder estas cosas. Usted puede estar bien arriba en un momento porque hizo las cosas bien, y si no las hizo bien, puede ser que a usted le toque estar como estamos en este momento como partido político, ¿no? Eso no quiere decir que la cosa no es recuperable. Por supuesto que es recuperable siempre y cuando se haga lo que conviene al país y a la población. Entonces, la responsabilidad del nuevo COENA es, le repito, bien seria, no es fácil, pero es absolutamente factible ayudar
a recuperar la imagen del partido, pero además hacerlo por medio de propuestas orientadas a resolver los principales problemas del país, y en este momento, no dentro de 5 años. ¿Y es factible que se recupere de aquí al 2021? Yo creo que sí, pero para mí uno de los caminos es armonizar la situación de nosotros como partido con el gobierno actual. Si el gobierno actual no es enemigo del desarrollo ni de la superación de la población, y nosotros tampoco. Entonces, ¿por qué no vamos a poder platicar al respecto de que nosotros apoyemos, aportemos lo que sea necesario para que el gobierno lo ejecute? Para eso se llama ejecutivo. A ver, tengo a propósito un comentario que tenemos que nos ha llegado a nuestra cuenta de WhatsApp para usted. Vamos a pasarlo, por favor. Dice, buen día, la oposición que Arena hizo contra el FMLN fue férrea desde el primer día, publicado un comunicado extenso y retador. La oposición con el actual gobierno es totalmente diferente, es más bien complaciva. Gracias, dice Fidel Velázquez. ¿Qué nos dice sobre esta apreciación? Que entiendo que es una apreciación colectiva también, porque he escuchado en redes sociales bastante de eso. La oposición contra el Frente era una cosa completamente diferente, porque había una gran diferencia de carácter ideológico. Había toda una pretensión del gobierno del Frente de estatizar absolutamente todo. O sea, que el Estado fuera el amo, dueño y señor de toda actividad de cualquier naturaleza en el país. Y nosotros, y eso chocaba con la posición de Arena de que lo que queremos es que haya libertad en todo aspecto para que cada quien por su propia determinación pueda salir adelante, siempre y cuando se le generen los puntos de apoyo necesarios. Entonces había una diferencia bien grande. En este momento no hay diferencia. Lo que dice que hay una situación de complacencia, a lo mejor tiene razón, porque yo siento que... ¿Cree usted que Arena está siendo complaciente con el gobierno? Sí, porque no está. Y oposición no solo oponerse a lo que está haciendo el gobierno. Oposición también es proponerle al gobierno posibles soluciones a los principales problemas del país. Y eso tampoco se está haciendo. Entonces, pero como ha coincidido también este asunto con un cambio de autoridades en el partido, se ha cambiado no solamente el COENA, sino que se ha cambiado también la comisión política en la que yo era miembro. Entonces, todo eso tenemos que tenerle mucho cuidado para que las cosas de aquí para adelante funcionen no solo armónicamente al interior del partido, sino que eficientemente en relación a lo que el país necesita que se haga. Y eso lo podemos ver con mayor facilidad si aportamos cosas que valgan la pena al que esté gobernando en este momento, y en este caso el señor Bukele, ¿verdad? Antes de pasar al tema de las ICIES, que también le quiero preguntar, me gustaría cerrar ya con esto, don Hugo. Desde hace mucho tiempo usted viene diciendo que el Partido Arena no debe dejarse influir por los financistas, es decir, aquellos empresarios quienes aportan pues recursos a este partido. Pero uno se pregunta, ¿cómo se puede independizar Arena cuando tiene una situación económica bastante complicada? Bueno, eso es producto de no haber atendido recomendaciones que se dieron hace, no sé, desde hace 7, 8 años, creo yo, a lo mejor más, en donde el eje fundamental del partido consistía en crear su propio mecanismo económico financiero, ¿verdad? O sea, independizarse económicamente hablando de cualquier aporte grande que venga. No es que se rechace el aporte, si quiere venir que venga, pero si no viene no importa, porque nosotros estaríamos completamente con todos los gastos cubiertos por un mecanismo propio de recaudación económica, que se diseñó, se presentó y no se atendió. Y sigue sin atenderse todavía. Entonces, para mí, el problema actual no es tanto de que los financistas quieran o no quieran dar, sino que es producto de que no logramos crear nuestro propio mecanismo financiero independiente. ¿Y de cuánto es la deuda que actualmente tiene Arena? No, ni idea, no sé, pero es bastante grande. Sí, es grande, pues, pero ese no es tanto problema. Eso se va a resolver de cualquier manera que sea. Lo que se tiene que hacer, y ojalá que el COENA nuevo lo pueda comprender esto y ponerlo en práctica, es crear nuestro propio mecanismo de recaudación. Y si eso lo logramos hacer, entonces se independiza el partido económicamente hablando, y entonces puede funcionar con mucha más tranquilidad en beneficio de los intereses del país.
Bien, pasando a otro tema, hace unas semanas, como sabe, el gobierno firmó junto a la Organización de Estados Americanos el convenio, una carta de intención para establecer una comisión internacional contra la impunidad. Me gustaría que viéramos declaraciones que dio la canciller Alexandra Hill en ese sentido. Hemos trabajado día y noche para que esto se dé en tiempo récord y que podamos demostrar a la población salvadoreña y al mundo que en nuestro país no se va a tolerar la impunidad, no se va a tolerar la corrupción. La Organización de Estados Americanos tiene todo nuestro respeto, credibilidad. Hemos trabajado en conjunto para esto. Bien, como sabe, de este tema se ha hablado hasta el cansancio en los últimos días, se han hecho diferentes análisis, pero me gustaría, don Hugo, que nos enfocáramos desde la parte de la Constitución. ¿Cómo una comisión internacional con capacidades de investigación y persecución penal cabe dentro de la Constitución que tiene El Salvador? Bueno, cabe porque existe dentro de la Constitución y se llama Fiscalía General de la República. Entonces, cuando estamos hablando de una cosa nueva, de hacer un convenio, un contrato, un pacto con algún organismo internacional, eso es totalmente factible, siempre y cuando siga todos los pasos que están establecidos en la Constitución. Eso es si se quiere hacer un elemento nuevo. Mire, arranquemos por una cosa. Por supuesto que debemos de hacer todo lo que sea necesario para evitar la corrupción aquí. No es posible que una persona se llevó 600 millones, el otro se llevó 350 millones, la otra se llevó 200 millones, y no es posible, ¿verdad? Eso tiene que terminarse, y eso si usted no le suma toda la corrupción que hay, digamos, desde no solo arriba, sino que hacia abajo, que pueden ser puchitos que a la larga suman más que aquello grande que es lo que se conoce, ¿no? Entonces sí debe de haber un mecanismo orientado a que los recursos del Estado deben de utilizarse en temas como la educación, en temas como la seguridad, en la generación de empleo, en la desconcentración de actividades económicas, todo lo que le convenga a la población. Pero no es posible que se diga tolerando que alguien se lleve la plata a su casa. Entonces, para eso hay que hacer algo. Ahora, la pretensión de crear una CICIES, por ejemplo, está fundamentada prácticamente, por lo menos como yo lo veo, en la falta de operatividad de las instituciones que constitucionalmente hablando ya existen para eso. Como la Fiscalía. Sí. Como la Fiscalía. Entonces aquí tenemos dos cosas. O hacemos que funcionen las instituciones propias constitucionales del Estado salvadoreño, o, de acuerdo a lo que establece la Constitución, se crea una CICIES. Pero hacer eso implica la participación directa de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil y posiblemente de otras autoridades. Entonces, debe de hacerse algo urgentemente. O sea, se debió haber hecho hace bastante tiempo para evitar la corrupción, para evitar que alguien se lleve los dineros que pagamos entre todos como en calidad de impuestos y se lo lleven para su casa. Por supuesto que sí, pero hay que buscar el camino que no tenga bemoles, que no tenga tropiezos, que sea constitucional. Tal y como ha sido anunciada esta comisión y hasta el momento lo que conocemos de este decreto ejecutivo, ¿cree usted que se han dejado de lado a instituciones importantes y claves como la Fiscalía General de la República, como la Corte, por ejemplo, Suprema de Justicia? Pero si quiere vamos a hacer una pausa, don Hugo, y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Estamos de regreso esta mañana conversando en el estudio con Hugo Barrera, fundador del partido Arena y ex dirigente del COENA, hablando un poco sobre temas de coyuntura, y uno que no puede dejar de preguntarle es la instalación de las CICIES, esta carta de intención que se ha firmado, que de acuerdo a este documento pues comenzaría a funcionar, según lo que dice el documento, en 3 meses. Ahora bien, hablamos de un decreto ejecutivo, es decir, que no cuenta ahorita con la participación de otros sectores, de otros órganos que son fundamentales como el órgano judicial
y el legislativo. ¿Cuál es su lectura sobre el diseño de esta comisión y el papel que tendría el presidente de la República, de acuerdo a cómo está diseñada, como juez y parte, y el discurso y la narrativa que hasta el momento se ha escuchado de quienes están a favor o en contra de las ICIES? Es decir, las críticas que vengan sobre una comisión internacional contra la impunidad, al parecer, de acuerdo al gobierno, sería de personas que tienen miedo que esta comisión les vaya a investigar. Yo creo que todas estas cosas están planteadas como deben de hacerse en la Constitución. La persona que esté a cargo del Ejecutivo tiene todas las facultades para poder hacer una comisión que va a poder auditar al Ejecutivo, pero no va a poder auditar, digamos, a la Asamblea ni a la Corte Suprema de Justicia, porque no está debidamente elaborado el proceso tal como está establecido en la Constitución. Entonces, yo creo que aquí lo que platicaría prácticamente sería cumplir también con otra cosa que está establecida en la Constitución, es en donde el presidente está en la obligación de armonizar entre todos los demás organismos del Estado su actuación y buscar ese apoyo mediante la plática que logre esa armonía, ¿verdad? Entonces, lo manda la Constitución y es lo lógico hacerlo, pues, ¿verdad? Entonces, acuérdese que nuestro gobierno está compuesto por 3 poderes, o 3 órganos, como se llaman ahorita en la Constitución: el órgano ejecutivo, el orden legislativo y el orden judicial. Y cada quien tiene sus propias responsabilidades y facultades que cumplir, de acuerdo a la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia no se debe ni puede meterse en lo que le corresponde al Ejecutivo, ni la Asamblea en lo de la Corte. Entonces, si comprendemos eso, suena bien fácil que lo que tienen que hacer es reunirse, platicar, ponerse de acuerdo y llevar a cabo todo lo que le convenga al país. Entonces, un decreto, se puede pensar que un decreto tal y como se ha anunciado podría ser inconstitucional. Bueno, yo no diría que sería inconstitucional, sino que sería limitado al Ejecutivo nada más. O sea que con eso podrían, digamos, controlar la corrupción en ministerios, en autónomas, en todo lo que dependa del órgano ejecutivo. Pero no tendría la facultad de controlar, por ejemplo, lo que sucede en el órgano legislativo. En la Asamblea tampoco, ni en la Corte Suprema, ni en la Corte de Cuentas misma, ni en la Fiscalía General de la República. O sea, se quedaría corto, pues. No es que sea inconstitucional, sino que se queda limitado a poder hacer las cosas solamente en el área que le compete constitucionalmente hablando. Entonces, por eso le digo yo que lo ideal sería que se pudieran reunir los 3 presidentes de los 3 órganos del Estado para buscar un mecanismo y luego se firme entre todos, digamos, y se hace y se lleva a cabo. A propósito de lo que dice en el artículo 164 de la Constitución, dice: todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del órgano ejecutivo emitan excediendo las facultades que esta Constitución establece, tal y como usted lo ha explicado, serán nulos y no deberán ser obedecidos, bueno, dice. Sí. Por eso, ¿qué más que eso? Pero cualquier cosa que se haga violentando el artículo 164, ahí la Constitución es nulo y no deberá ser obedecido. Entonces, pero yo entiendo que lo que se busca no es eso, o lo que se debe de buscar debe ser algo que permita de verdad hacer una lucha frontal en contra de la corrupción en cualquier instancia del país en que se esté dando, no solo en un pedacito. Sí, porque hasta ahora yo no he escuchado que el gobierno diga que se va a crear una comisión, unas ICIES para investigar lo que ocurre adentro del gobierno, sino que hablan de una cuestión general, ¿no? Pero así como, bueno, tal como está planteada hasta ahorita, solamente serviría para auditar al propio Ejecutivo, ¿verdad? Porque eso sí técnicamente, tal y como está diseñada. Sí, o sea, constitucionalmente incluso, porque el presidente puede crear comisiones especiales para ver sus propias cosas. Por eso le hice yo el parangón ahí de que son 3 órganos del Estado completamente independientes uno del otro. Entonces, para hacer una cosa de conjunto en todos los órganos, la lógica le dice y la Constitución le manda que se reúnan los 3 poderes del Estado, platican, armonizan la situación, se ponen de acuerdo, crean algo en que estén todos de acuerdo
y vamos adelante, que sería lo ideal, porque sí hay que hacer una lucha frontal en contra de la Constitución. No podemos seguir perdiendo miles de millones de dólares anualmente, simple y sencillamente porque alguien se lo llevó para su casa, ¿verdad? Y tal y como está compuesto esta comisión con los elementos que se han diseñado, ¿cree usted que puede ser un instrumento que se utilice para persecución política? Me refiero, de acuerdo a las facultades que tiene, si se hace adentro del Ejecutivo, es decir, investigar casos de administraciones anteriores, por ejemplo, más que los casos que se puedan dar. Yo me haría en dar una opinión en ese sentido porque no he leído el documento, no lo conozco. Si yo conozco el documento, le puedo dar una opinión al respecto, pero no sé qué dice, entonces no sé de qué se trata. Pero como estamos hablando de que aparentemente no ha habido pláticas con otros órganos del Estado, entonces parecería que sería una cosa que va a servir solamente para el Ejecutivo, ¿verdad? Pero, ¿qué esperaría usted de los demás sectores, por ejemplo, sobre esta conformación de las ICIES? Es decir, ¿deben acercarse al gobierno para poder yo lo que creo establecer es que, un acuerdo conjunto? Lo dije desde el principio, incluso los partidos políticos deben buscar el acercamiento con el presidente de la República para ayudarle a resolver todos los problemas que tiene el país en este momento. Todos nosotros, aunque no estemos en ningún cargo, algo podemos aportar a la solución de un problema nacional, por supuesto que sí. Entonces, yo creo que eso es lógico, pues yo no sé cómo decirlo de otra manera para que esto se comprenda claramente y se pueda llevar a cabo en beneficio de los intereses nacionales, por supuesto. Perfecto. ¿Verdad? Con esto cerramos. Don Hugo, muchas gracias por habernos acompañado. Un gran gusto, gracias por la invitación. Gracias. Estamos a la orden. Perfecto. Será hasta mañana, les espero. Fuerte abrazo. Buenos días.